Hola compañeros, mi nombre es Marta Alvarado. Les presentaremos la lectura titulada Enseñar lengua y literatura para aprender a comunicarse. Empecemos. ¿Para qué enseñamos lengua? Dentro del ambiente educativo existen objetivos del aprendizaje lingüístico de los alumnos. Pero, ¿cuáles son los objetivos? De acuerdo a la importancia, tienen el siguiente orden. Como número 1 está saber comprender y expresar mensajes de forma adecuada, correcta, coherente y eficaz. En segundo lugar, saber construir un discurso coherente y adecuado. En tercer lugar, saber utilizar diversas estrategias y recursos para comunicarse con eficacia. Y por último, conocer el sistema formal de la lengua. ¿Y qué es la competencia comunicativa? Según Compers y Haim, es aquello que un hablante necesita saber para comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente significantes. Se refiere a la habilidad para actuar, ya que para comunicarse no es suficiente conocer la lengua, es necesario saber cómo servirse. Y la competencia lingüística alude a la capacidad innata de un hablante y oyente ideal para emitir y comprender un número ilimitado de oraciones en una comunidad homogénea. Es por ello que al aprender a usar una lengua no solo aprendemos a construir frases gramaticales correctas, como dice Chomsky, sino también a saber a quién, cuándo y cómo decirlo, y qué y cuándo callar. Según Canali y Swain, la competencia comunicativa está integrada por sus competencias. La primera es competencia lingüística o gramatical. Es entendida como capacidad innata para adquirir y hablar una lengua. La segunda, competencia sociolingüística. Está referida al conocimiento de las normas sociolingüísticas y culturales que regulan el comportamiento comunicativo adecuado en los diferentes ámbitos del uso lingüístico. La tercera, competencia discursiva o textual. Es relativa a los conocimientos y habilidades que se precisan para comprender y producir diferentes tipos de discurso con cohesión y coherencia. La cuarta, competencia estratégica, se refiere al dominio de los recursos que podemos utilizar para resolver las diferentes dificultades en el intercambio comunicativo, asegurando así la eficacia comunicativa de la interacción. Hola, yo soy Marina Sánchez y ahora hablaremos de la educación literaria. La educación lingüística debe favorecer el aprendizaje de las habilidades expresivas y comprensivas para llevar a cabo la comunicación entre las personas. Es decir, hay que ver la enseñanza de la literatura como algo obligatorio y pensar en cómo acercar a los jóvenes a esta. Esta tarea se ha vuelto algo complicada ya que los intereses de los jóvenes están en otros usos comunicativos más vulgares como videojuegos, cómics, series, cine, etc. Desde finales de la Edad Media hasta el siglo XIX, la educación literaria pretendía que se adquirieran habilidades de locución que permitieran desenvolverse en las actividades comunicativas habituales de la vida social. Pero a partir de la década de los 60 del siglo XX, comienza la idea de orientar la educación literaria a la adquisición de hábitos lectores y a la formación de lectores competentes. Por eso los últimos enfoques de la educación literaria académica buscan desarrollar hábitos lectores y el disfrute de textos literarios durante la infancia y adolescencia. Para orientar la educación literaria en las aulas, es necesario que se favorezca la experiencia de la comunicación literaria, pues los jóvenes deben sentirse parte de una comunidad de lectores. También utilizar textos que sean fáciles de comprender y seleccionar textos dependiendo de las dificultades de interpretación. Pero siempre hay que tener en cuenta que la educación literaria debe facilitar el acceso de los alumnos a la experiencia literaria. Los conocimientos de la teoría literaria son necesarios para la formación del profesor de literatura y para la enseñanza de la literatura. Esta enseñanza debe realizarse con una metodología basada en criterios de la teoría literaria, la cual plantea distintos modos de aproximación al mensaje del discurso literario con la finalidad de comprenderlo. La literatura no solamente se enseña, sino también se contagia. La didáctica de la literatura debe tener dos funciones fundamentales: A, el contagio de la literatura y B, la enseñanza de la literatura. Estas funciones, en el orden planteado, deben marcar las secuencias de la educación literaria, primero el contagio y segundo, la enseñanza. Yo soy Luis Santisteban y voy a continuar. Para enseñar la didáctica de la literatura se debe tener en cuenta dos funciones importantes: el contagio de la literatura y la enseñanza de la literatura, como lo plantea Landero. Antes de enseñar literatura hay que educar la sensibilidad. La sensibilidad no se enseña, más bien se contagia. De este modo, la principal tarea del profesor es contagiar el entusiasmo y la excitación por la literatura, porque no se puede enseñar literatura en sentido estricto, y este contagio por la literatura consiste en transmitir un sentido estético por la literatura a través de la provocación literaria para despertar ese entusiasmo por la lectura
y ese sentimiento estético literario no se puede enseñar, ya que su finalidad es que el lector viva y disfrute la verdadera literatura de forma directa y personal. Por eso, el objetivo final del maestro para contagiar el gusto por la literatura es educar la formación y la expresión de la sensibilidad literaria de los estudiantes. Por eso, el profesor, a través de este contagio literario, debe garantizar la formación estética del estudiante. ¿Cómo concebía Jorge Luis Borges a la literatura? La consideraba como un hecho estético que solo podría apreciarse a través de la sensibilidad o el sentimiento estético. ¿Cómo enseñaba la literatura a los estudiantes? Enseñaba a los estudiantes a que quisieran a la literatura y que la vieran como una forma de felicidad, dejando de lado el amor al texto. Como solía definirse, como un lector hedónico de la literatura, porque en sus clases disfrutaba y contagiaba el placer de leer. ¿Y qué sostenía Luis Landero, escritor y profesor, sobre la tarea del profesor de literatura? Nos dice que la tarea del profesor es incitar, orientar rumbos y contagiar el entusiasmo. En este contexto, podemos decir que antes de ser un profesor de literatura, se debe ser primeramente un amante de la lectura y la escritura, entendiendo que no se puede transmitir lo que no se posee. El escritor y el lector son responsables de esta transmisión de la pasión por la literatura, pues proyectan sus experiencias y pasiones literarias en el acto didáctico, en el aula o fuera de ella. Así nace la teoría del contagio, que no proviene de la teoría literaria ni de la crítica literaria. Esta surge a partir de la autorreflexión de la práctica docente, con un único fin: buscar las mejores herramientas para motivar a los alumnos para que se incursionen a este mundo literario, evitando los métodos y las teorías literarias, centrándose en la sensibilidad estética. Damos entonces por entendido que la principal función de enseñar literatura es contagiar el deseo y la pasión por la literatura, para después continuar adentrándolos a las teorías y técnicas literarias. Ahora voy a continuar la enseñanza de la literatura. Aún arrastra el peso de una concepción tradicional, ya que se debe leer a grandes autores por su valor formativo y se guía por la tradicional ideal de enseñar literatura debido a los modelos didácticos que no resultan eficaces ni responden a las necesidades de una formación literaria y personal. Esta persistencia se debe a la secuenciación cronológica de los contenidos, a las obligadas clasificaciones en géneros literarios y al estudio acumulativo de autores, obras y estilos. Sobre este tipo de secuenciación se han incrustado las actividades propias del conocimiento enciclopédico y del comentario, análisis de textos, más recientemente actividades de creación, manipulación y producción de textos literarios. Las consideraciones generales que hay que tomar en cuenta para la formación de la competencia literaria son las siguientes. Aceptar que la comunicación literaria es el peculiar efecto de recepción que el destinatario establece. Por lo tanto, se plantea la cuestión de perfilar un enfoque que ayude a construir ese efecto de recepción. Con frecuencia, parte del currículo de la literatura se centra en el estudio de las cualidades formales y literales del texto. El tratamiento didáctico de los discursos literarios es muy complejo, pues éstas se determinan por un colectivo cultural que establece las pautas de la valoración. Somos conscientes de la falta de motivación del alumno por la literatura. La educación literaria forma parte de la formación cultural del individuo. Surge la necesidad de preparar al alumno para que sea un lector autosuficiente, autónomo, que active y relacione sus conocimientos. Los objetivos de la educación literaria se orientan a enseñar y a valorar con matices diversos las producciones de cada época. El placer de la lectura es precisamente la consecuencia resultante de la satisfacción de comprender e interpretar lo leído. La recepción se ha convertido en el centro de la atención didáctica. Una vez analizadas las lecturas, se llegó a la conclusión de que un docente logrará la relevancia a través de la implementación de distintos métodos que lo llevará a ser un lector placentero, ya que su función es incitar, orientar rumbos y contagiar el entusiasmo de la literatura a sus estudiantes, logrando con ello
La formación estética para alcanzar a comprender y producir textos literarios de manera adecuada, teniendo en cuenta que la mejor forma para entender un texto es por medio de la felicidad y sentimiento estético que nos provoque el realizarlo, ya que el profesor debe procurar que el placer de leer se instale en los alumnos y tome la forma de un hábito.